Ok, a partir de ese momento se está grabando la sesión. El ejemplo que estábamos desarrollando en la clase, en la última sesión presencial, era una calculadora. No sé si ustedes recuerden, pero básicamente este era el diseño que nosotros estábamos proponiendo, por lo que nuevamente se los muestro. Lo que nosotros aspiramos a desarrollar es una calculadora con esta apariencia visual y con este funcionamiento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, no sé, 9 por 3, 27. Si le digo por 6, 162. Y así con las operaciones de porcentaje, división, multiplicación, suma, resta, igual. Y al ver aquí el punto, en automático también lo que nosotros estamos viendo es que puedo hacer una suma, por ejemplo, con números decimales. Esto es lo que nosotros esperamos desarrollar en esta sesión. ¿Sale? Ok. Entonces, ustedes me van a hacer entrega de esta como práctica 4. Sin embargo, como yo aquí ya la desarrollé y con base en esto, en este modelo vamos a hacerlo nuevo, voy a crear yo un nuevo proyecto para que lo tengan ustedes en video desde cero y yo le voy a llamar calculadora. Ustedes, por favor, quiero que lo nombren como práctica 4. ¿Sale? Ok. Aquí tengo yo ya mi proyecto. Recuerden siempre lo que tengo que verificar en mi proyecto que tenga configurado de forma correcta la versión de Java con la que voy a trabajar. Siempre se crea con la versión 5 de Java. Nosotros estamos trabajando con la versión 8. Entonces, agregamos la versión 8. Para el compilador igual seleccionamos la versión 8 del compilador. Y en automático los warnings que se nos veían desde el momento en el que se creó nuestro proyecto, en ese momento desaparecen. En mi proyecto yo lo creé con un arquetipo de tipo Kickstart, que a mí me va a servir ese tipo de proyecto para aplicaciones standalone. Ya eso se los había comentado en la clase, perdón, ahorita no lo volví a remarcar. Con Maven vamos a poder crear distintos tipos de proyectos. El arquetipo que voy a seleccionar va a depender del tipo de proyecto con el que yo esté trabajando o con el que yo vaya a trabajar. Entonces, en función de eso, es con lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso, como voy a desarrollar una aplicación standalone, una aplicación de escritorio, ese es el tipo de proyecto que se me ajusta a esas necesidades. Entonces, retomo la vista. Yo quiero desarrollar una pantalla como esta. Se me crea a mí, en el momento en el que creo mi proyecto, un paquete al que se le conoce, el paquete base, que en este caso Maven le pone el paquete del Artifact ID y del Group ID. Yo aquí lo voy a dejar simplemente así como calculadora o mejor lo renombramos. Refactor rename. Vamos a ponerle mx.ipn. Upixa. ¿Qué secuencias son ustedes? Chavos. $3CM44. Ok, 3M44.o.calculadora, vamos a ponerle. Ustedes aquí tienen que poner práctica 4.
is not valid identifier. Vamos a quitar la secuencia, vamos a dejarlo simplemente en PO. Porque no, el nombre de paquete, perdón, no recordaba, no me acepta números. Entonces lo dejamos simplemente así. Ahora bien, esta clase, mi clase app, es mi clase base. Es la clase con la que cuando yo arranque mi proyecto, es la clase que se va a ejecutar, es la clase que se va a levantar. Como yo necesito crear una ventana, de aquí es donde entra la parte de herencia, que era lo que estamos revisando. Voy a crear un nuevo paquete y yo a este calculadora le voy a llamar GUI, que es donde voy a meter mi interfaz gráfica o mis interfaces gráficas si es que fuera a programar más de uno. Y aquí voy a crear una nueva clase a la que yo le voy a llamar ventana calculadora. Cuando yo voy a programar una ventana utilizando Swing, lo que yo necesito es que esta clase, para que pueda convertirse o comportarse como una ventana, extienda de JFrame. Si nosotros trabajáramos con AWT, que es un API anterior a Swing, tendríamos la clase frame. De hecho, si ustedes echan por ahí algún clavado en foros o en libros, la evolución de AWT hacia Swing, prácticamente todas las clases las volvieron a implementar en esa nueva API y le pusieron simplemente J. La diferencia de frame y JFrame es que frame es de AWT y JFrame es de Swing. La clase button, por ejemplo, o la clase para un botón, en AWT es button, en Swing es JButton, ¿no? o JButton. Entonces, ya con eso, lo que yo aquí tengo ya es mi ventana. Siempre en una clase vamos a tener nosotros, aunque no lo veamos, un constructor por defecto. Si nosotros no escribimos un constructor con parámetros, el constructor por defectos va a estar presente siempre. Sin embargo, en el momento en el que nosotros escribamos un constructor con parámetros, el constructor por defecto se oculta. Y si nosotros lo llegáramos a necesitar, lo tendríamos que escribir. Por eso yo casi les recomiendo, aunque esté disponible de forma implícita, no está de más programarle el constructor por defecto. Y público, pues para que la clase pueda instanciarse desde fuera. Si lo hacemos privado, no se podrían crear instancias de la clase y ahí estaríamos no prohibiendo la creación de instancias, sino más bien quizá buscando con algún interés muy particular ocultar el constructor. Por ejemplo, se oculta el constructor cuando se quieren implementar patrones de diseño como lo son singleton o algún otro de creación de objetos. Algo que también ya les había comentado en la clase presencial es que cuando trabajamos con aplicaciones de tipo ventana, en el constructor de la clase se invoca un método que se llama initComponent. No es obligatorio, sin embargo, esta es una convención que se haga de esa forma. Este método tiene que ser privado porque no lo pueden mandar a llamar desde fuera, solo la clase sabe cómo se debe poder construir. No devuelve nada. Y lo que yo voy a hacer aquí es iniciar mi interfaz. Y aquí es donde yo tengo que empezar a, ¿cómo decirlo? A pensar cómo es que se va a constituir mi ventana. Si yo quiero programar esta ventana, la ventana per se va a ser mi ventana calculadora. Esa ya la tengo. Pero aquí tengo un display donde voy a mostrar resultados. Tengo también botones de número que van del 0 al 9. Tengo el punto. Tengo un botón que me ayuda para limpiar el display. Y tengo los botones de operación. El porcentaje, el de división, el de multiplicación, el de suma, el de resta y mi botón igual. Entonces, en función de eso, yo empiezo a definir los componentes de mi pantalla. Mi pantalla se va a componer por un JTextField, que lo voy a utilizar como display. Tengo un botón al que yo le voy a llamar
botón 0. Y aquí permítanme hacer un copy-paste. 0, mi botón 1, mi botón 2, mi botón 3, mi botón 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Tengo mi botón punto. Tengo también mi botón limpiar. Tengo mi botón porcentaje. Tengo mi botón división. Tengo mi botón multiplicación o producto. Tengo mi botón suma. Y tengo mi botón resta. ¿Por qué estos campos los debo de poner como propiedades de la clase? Si yo estos botones los pongo o los inicializo, mejor dicho, y los creo aquí, el alcance de esos elementos, llámale botón, llámale display, llámale lo que sea, pues solo van a vivir aquí. Y al rato, cuando yo quiera capturar un evento, cuando yo quiera hacer algo con ese elemento, no lo voy a poder hacer porque solo lo voy a poder hacer en el ámbito del método init component. Entonces, ¿cómo sé que debe ser una propiedad de la clase? Tan fácil, recuerden lo que ya habíamos revisado anteriormente de las características de composición y agregación. Si yo analizo mi ventana desde el punto de vista conceptual, mi ventana calculadora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos composición de esos elementos. Y para que haya composición de esos elementos, necesito que esos elementos sean atributos de mi clase. Es decir, mi ventana calculadora, sin alguno de esos elementos, dejaría de ser una calculadora. Porque ya no podría mostrar un resultado si me falta el display, porque no podría limpiar la pantalla si me falta el botón de AC, porque no concibo una calculadora que no tenga punto decimal. No concibo una calculadora en la que yo no pueda sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente relacionados al objeto calculadora. ¿Sale? Oye, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con, no sé, poner el display en verde? Yo no me imagino una calculadora a la que le puedo poner display verde. Seguramente se vería chida, se vería padre, pero no le quita su característica de calculadora. Entonces, si yo quiero meterle alguna especie como de paleta de colores para pintar el display, eso se lo podría poner como una agregación. Puede estar o no estar y no deja de ser una calculadora. ¿Sí me explico? Ok, entonces, esto es lo que va a componer a mi clase ventana. Lo siguiente que tengo que hacer ya propiamente en mi método init component es empezar a pensar cómo quiero que se comporte mi ventana calculadora. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué quiero que pase cuando la cierre? ¿Cuál va a ser su tamaño? Etcétera. Esto ya lo habíamos revisado, simplemente lo retomo. Y por ejemplo le digo set default close operation, y aquí lo que yo le voy a decir es con una constante, window constant, punto, quiero que te cierres cuando priman el botón cerrar. Algo que también habíamos hecho en la clase, habíamos dado un tamaño de la ventana, le dijimos, ¿sabes qué? Tú quiero que seas de 500 por 500. ¿Por qué? Porque en el set size, como ustedes ven aquí en el autocomplete de mi ventana, le puedo dar un ancho y un alto. O incluso puedo también pensar que si mi ventana se va a redimensionar, tenga un máximo y un mínimo en función de alguna dimensión para que cuando la hagas muy pequeña, pues no se descomponga la pantalla, cuando la hagas muy grande tampoco. O simplemente podríamos decir, ¿sabes qué? Mi pantalla no se redimensiona. Y eso lo puedo yo decir aquí. Set resizable y le digo false. Y con eso yo ya definí que mi ventana se cierra cuando lo priman del botón cerrar, va a tener un tamaño de 500 por 500 y
no se va a redimensionar. Y finalmente, le decimos que mi ventana sea visible. De forma tal que si yo en este momento inicializo mi proyecto, denme un segundo. Ok, perdón, se me estaba yendo. Como es un proyecto que acabamos de crear, para que yo lo pueda ejecutar, recuerden, le damos botón derecho, Run As y Java Application. Con eso me va a abrir una ventana como esta. Aquí lo que me está diciendo es, selecciona cuál va a ser la clase de inicio. En automático me está diciendo, mira, en tu proyecto yo encuentro una clase que se llama App dentro del paquete MX, IPN, UPIXAP o calculadora, que es esta. Digo, sí, está bien que esa sea mi ventana de inicio. Cuando yo la corro, solo me manda el mensaje Hello World. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la clase App, efectivamente es lo único que hace, no tiene nada más. Para que se me abra la ventana, lo que yo tengo que hacer, tengo que crear una instancia de la clase ventana calculadora. De lo contrario, pues mi ventana nunca se manda a crear. Si yo aquí tengo un warning porque esta ventana pues simplemente no le estoy haciendo yo nada, solo creo la instancia y no la estoy utilizando. Pero si yo aquí la ejecuto, noten que aquí está mi ventana. Ya tiene un tamaño, es visible, tiene un tamaño de 500 por 500, no la puedo redimensionar. Noten que no me sale la flechita para redimensionar la pantalla, como si me sale, por ejemplo, con el Eclipse. Miren, con Eclipse sí me sale, pero con mi ventana no, porque yo les dije que no se redimensionara. Y cuando la cierro, en automático mi aplicación también se cierra, ¿sale? Entonces regreso a mi ventana calculadora. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Les decía, empezar a construir la distribución. Si ustedes recordarán, en la clase que tuvimos, en un segundito, que ya me avisó que en 10 minutos se nos termina. Recuerden, que en breve nos volvemos a conectar. Les decía, en la documentación nosotros tenemos estos layouts. Cada uno de ellos tiene su característica muy particular, y esto evidentemente ustedes en función de lo que vayan a desarrollar lo van a utilizar. Les comento, yo les dije que iba a ser un tema más directivo. Vamos a utilizar el Grid Back Layout. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que con el Grid Back Layout yo puedo determinar que se comporte como un grid, pero de algún modo que ese grid sea flexible para mí. Por ejemplo, ustedes observen estos dos, ambos son grids, pero aquí yo desde un inicio defino cuántas columnas va a tener mi grid, y si yo quiero que el botón 5 utilice estos dos renglones, no lo puedo hacer. Mientras que con el Grid Back Layout sí lo puedo hacer. Puedo decir que algún componente sea solo una porción, sea solo una parte de mi grid, y también lo puedo hacer. Puedo dejar espacios en blancos en mi Grid Back Layout, mientras que en el Grid Layout no lo puedo hacer en función de que, o sea, me quedó aquí en blanco porque ya no agregué uno más. Pero si yo hubiera querido que el 5 estuviera donde está el espacio en blanco, no habría podido dejar el espacio vacío, el que está a tu izquierda. ¿Por qué? Porque el grid lo va agregando en función de ese orden como tú lo defines. Entonces, como yo quiero poder tener una pantalla en la que yo diga que esta cosa va a ocupar todo este ancho, que mi botón de igual va a tener doble alto, que mi botón 0 va a ocupar lo de 2, esa es la razón por la que yo voy a utilizar un grid back layout. Y el grid back layout, aunque en la documentación lo comentan así, es uno de los más
flexibles para trabajar por lo que me permite hacer, también se convierte en uno de los más complicados de utilizar por la forma en cómo lo usa. Entonces, de forma tal que si nosotros entendemos cómo funciona el Grid Back Layout, sin ningún problema nosotros vamos a poder trabajar con cualquiera de los layouts. Incluso aquí, por ejemplo, en este ejemplo, en la documentación de Oracle, con el Grid Back Layout me dice, mira, en este ejemplo lo que está ocurriendo es que se define un grid de 3x3, pero con la salvedad de que yo a cada elemento del grid le puedo dar un comportamiento diferente. Esos botones van a tener un alto distinto a este va a ocupar dos celdas, pero no va a ocupar todo el ancho de la celda. Entonces, tienes toda esa flexibilidad y aquí te va comentando cómo es que lo puedes hacer. Entonces, regresamos a nuestro código y aquí me detengo un segundo para, antes de empezar a hacer el grid, porque se nos va a cortar la sesión y prefiero que quede todo grabado en un solo video, les preguntaría, ¿tienen alguna duda hasta este momento? A ver, chavos. No, profe. No, por mi parte no. No, ninguna. ¿No? No. Ok. Entonces, si no tienen ninguna duda, voy a cortar la llamada para que se grabe el video y nos volvemos a conectar para continuar ya en el armado del grid. ¿Vale? Okay. Los veo en unos minutitos.